Muy buen día a todos, ¿cómo les va? Hola Florencia, hola María Ángel, hola Gaby, hola Claudia, hola Lau, Eglis, buen día Belén, buen día Nicolás, Gabriela, hola Marina. A ver, ahí voy a ir solicitando la activación de audio, vamos a ir aguardándola a Gaby. A ver. Bien, y vamos a ir haciendo, si te parece, Lau, las aclaraciones iniciales mientras esperamos a Gaby. Ahí está. Perfecto. Bueno, ante todo, muy buen comienzo de mes a todos. Empezamos el primer vivo de septiembre, así que un gusto tenerlos a todos presentes. Tenemos una súper convocatoria, chicas, el día de hoy, así que bárbaro, empezamos con muchos usuarios en el día de hoy. Ante todo, nos presentamos, si les parece, para aquellos usuarios nuevos. Mi nombre es María Belén, soy una agente de redes que los va a acompañar en el transcurso del encuentro de hoy y tengo el honor de presentarles a dos compañeras maravillosas que tengo a mi lado en este hermoso encuentro. Y en este caso son Gabriela Piatti, la jefa de Asociaciones Civiles y Fundaciones, una persona espectacular, pero por sobre todas las cosas una profesional sin igual, digo yo, así que gracias Gaby por acompañarme en el día de hoy. Y por supuesto, nuestra hermosa abogada María Laura Cao, una persona también espectacular, así que muchas gracias Lau por acompañarnos y por darnos tu tiempo el día de hoy, ¿sí? Y bueno, si les parece, chicas, les comentamos a nuestros usuarios maravillosos que nos acompañan que van a poder hacer sus consultas en el chat de Zoom. Por escrito, nosotros las vamos a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo por orden de llegada. Veo que tenemos 12 usuarios en Facebook, así que los invitamos a que se sumen a participar activamente de esta sala de Zoom para poder dejarnos sus consultas. Recordemos, por escrito, vía Zoom. Unos detalles que siempre mencionamos son que normalmente mantenemos las cámaras apagadas, excepto de nuestras exponentes, para poder hablar más fluidamente. Esa es la dinámica, ¿sí? Dijimos que las preguntas se reciben por escrito y mientras más detalle haya en las preguntas, más precisa va a ser la respuesta. Así que coloquen todo, nosotros vamos a leer y vamos a ir respondiendo, ¿sí? Y bueno, la otra aclaración final que normalmente hacemos, Lau, es que la duración del encuentro va a depender de la cantidad de consultas que haya, así que aprovechen este hermoso vivo y sáquense todas las dudas. Así que bueno, sin más preámbulos, hermosas, les doy el pase para que comencemos este bello encuentro. Bueno, muchas gracias, Belu. Hola, buen día para todos. Buen No sé, día. no la veo Ya a Lau. tenemos. ¿Cómo? Ay, no te veía, Ah, en mi aquí está. pantalla no te veía. Ya tenemos una consulta. No sé si quieren que empecemos por eso o hacer una aclaración general. No, Bueno, no, por acá por las consultas está bien. bien, empezamos entonces con la consulta de Valeria. Dice, buen día. Una asociación civil realizó asamblea ordinaria anual donde aprobó balances y eligió autoridades. Al momento de transcribir el acta, cometen un error al indicar la fecha de finalización de los mandatos, lo que motiva el rechazo del trámite por parte del IPJ. La consulta es, para subsanar el error, ¿deben convocar nuevamente una asamblea donde se ratifica a las personas elegidas para ocupar los cargos, pero se rectifica el periodo del mandato? Y la dos, las declaraciones juradas únicas de aceptación de cargo fueron certificadas por escribano público oportunamente. ¿Pueden utilizar estas mismas certificaciones para el nuevo trámite de asamblea? Y aclara que los asociados se encuentran en una zona rural y cuentan con muy pocos recursos económicos como para volver a realizar las certificaciones. Bien, con respecto a la primer consulta, sí, así es como se debe rectificar el error. Si, si hubo un error en el periodo, en los mandatos de las autoridades, deberían solucionarlo a través, o sea, como dicen ahí, ratificar la elección de autoridades y rectificar el tiempo de mandato a través de una asamblea.
¿Por qué decimos que tiene que ser de esta forma? Porque los asociados tienen que estar anoticiados de que se cometió un error, de que se informó algo que estaba mal, que dijeron que iban a durar hasta el 2028 y era hasta el 2027, no sé. Esa es información que el asociado debe conocer. Por eso es que sí, la mejor opción es esa, es hacer una asamblea nuevamente donde se ratifica el anterior y se rectifica en lo que se hubiera cometido el error. Y con respecto a las declaraciones juradas únicas, está perfecto, pueden usar las mismas, ¿por qué? Porque las autoridades en realidad se eligieron en la primera asamblea, no en la segunda. En la segunda simplemente se están ratificando, así que esas declaraciones juradas únicas están bien, esas autoridades son válidas. De hecho, para convocar a esa asamblea que va a ratificar y rectificar el acta anterior, van a tener que hacerlo, las van a tener que convocar las autoridades electas en la que se va a ratificar. Así que por eso las declaraciones juradas únicas, esas que tienen, son las que van a tener que volver a presentar. Y está bien. Bárbaro. Ya ingresaron más consultas. Seguimos con la consulta de Gabriela. Dice, hola, buenos días. Consulta por una asamblea con elección de autoridades. Se presentaron 2 listas, ganó una y se presenta el problema de que en los electos hay gente muy enferma que no va a poder hacerse cargo de los cargos para el que fueron electos. Por lo tanto, no firman la declaración jurada única. ¿Cómo se puede solucionar este tema? Gracias. Bueno, en este caso hay que ver qué es lo que determina el estatuto, que esto es lo primero que tienen que hacer cada vez que se encuentran con que tienen una situación al frente suyo. Van a tener que ver en el estatuto que determina cómo se hacen los reemplazos de las autoridades. Si bien esa persona, o sea, esa persona que asumió el cargo, que formó parte de una lista y se presentó, entiendo que consideraba que estaba en condiciones para hacerse cargo de ese puesto, si no puede, si no puede asumir, si no puede firmar la declaración jurada única, tendrán que convocar a través de una comisión, de una reunión de la comisión directiva, van a tener que gestionar los reemplazos como lo determina el estatuto. Supongamos que el estatuto diga de que los vocales titulares van a reemplazar al secretario, al tesorero y al secretario y al tesorero. Y uno de ellos, de los que faltan, es el secretario. Entonces, bueno, el vocal titular tendrá que asumir como secretario. Y bueno, se manifestará en esa comisión de que justamente lo que no tenemos es no puede firmar la declaración jurada porque esta persona se encuentra muy enferma. Y después se presenta todo el trámite junto. Si todavía ese trámite no fue presentado, se presenta todo junto. La asamblea que elige autoridades y el acta de reunión de comisión directiva donde se hacen los reemplazos, para que quede asentado como corresponde a la elección de autoridades. Y si no hubiera reemplazo para cubrir ese cargo, tienen que llamar a una nueva asamblea y elegir las autoridades que faltan. Bien. Seguimos con la pregunta de María Ángel, o María Ángel, creo que es el nombre. Buenos días. Yo tengo un caso particular. Se realizó la elección de autoridades, se rechazó la asamblea, luego se convocó a una asamblea extraordinaria para salvar errores. En el medio fallece el presidente electo. La duda es, ¿se convoca ahora para asamblea extraordinaria y se elige a un nuevo presidente? Eso quisieran ellos, subir a la presidencia un vocal y elegir un nuevo vocal en esa extraordinaria. ¿Se puede? Si se convocó, el tema es que si ya se convocó a esa asamblea extraordinaria hay que ver con qué orden del día se convocó. En principio lo que tiene que hacerse es el reemplazo como lo determina el estatuto. Después para cubrir los otros cargos sí deberán llamar a una asamblea y elegir nuevas autoridades. Pero el tema es, si ya se convocó a esa extraordinaria, dentro de los puntos del orden del día, no estaba la elección del presidente o del reemplazo del vocal titular, porque el vocal titular pasa a ser el presidente. En todo caso, lo que tendrían que hacer es una nueva convocatoria, dejar sin efecto la convocatoria anterior y hacer una nueva convocatoria, ya sin el presidente, que convoque el resto de la comisión.
Bien, quiero hacer una aclaración, capaz porque a mí me surgía que por ahí les puede servir. Bueno, que siempre sigan el procedimiento estatutario. También depende si los mandatos estaban vencidos o todavía están vigentes, porque si ya están vencidos, en realidad sí pueden llamar a asamblea y eligen las nuevas autoridades totalmente. Si no, los reemplazos se hacen como dice el estatuto y ojo, digamos, si por ahí el reemplazo lo hace la asamblea, podría ser válido, pero si en realidad a veces los estatutos dicen que la comisión directiva va a hacer la modificación de autoridades porque ya son autoridades que están electas por asamblea y que el orden de los reemplazos está establecido en el estatuto. Entonces, primero, siempre la recomendación es, fíjense qué dice el estatuto, porque a veces dice que al presidente lo reemplaza el vicepresidente, no el vocal titular. Entonces, después si ustedes vienen con el reemplazo por el vocal titular y no se entiende por qué lo hicieron y con qué justificación normativa, eh, bueno, sí, sería causal de rechazo. Entonces, siempre primero el estatuto, Gaby siempre lo recomienda, y bueno, la revisión de la normativa en cuanto a modificación de autoridades. Y si ya están vencidas, promover una elección de autoridades con una nueva lista, digamos, o elección de todos los cargos. Bueno, eso nomás quería aclarar. Seguimos con la pregunta de Claudia. Dice, buenos días, somos una asociación civil nueva mediante la cual gestionaremos un colegio secundario. Hemos ya efectuado 2 actas, un acta de comisión directiva y otra de asamblea extraordinaria. Pregunta, ¿cómo debemos subir esas actas a IPJ y en qué libros? ¿Cómo se hace? Algunas de dichas actas llevan un trámite extra, o sea, IPJ tiene que visarla. En su caso, ¿cómo se hace? Y sigue la pregunta, llevan ambas el número 1, ¿está bien? La firmamos en las fechas que se hicieron esas reuniones y se firmaron todas de puño y letra. ¿Eso también está bien? Y también pregunta si se pueden firmar las actas, algunas de puño y letra y otras firmas con firma digital. Lo pregunto para las próximas oportunidades. Bien, con respecto a cómo deben subir esas actas, bueno, lo primero que tienen que hacer es habilitar los libros digitales. Seguramente Belu va a pasar ahora a través del chat el instructivo de cómo se cargan y descargan las actas, los libros digitales, cómo se habilitan los libros digitales, quién los tiene que habilitar, quiénes pueden estar autorizados. Todo eso lo van a encontrar dentro de la página de IPJ, incluso en el Facebook van a encontrar videos o los piden a través del Facebook y los chicos se los van a pasar. Por ahí ponerme a explicar, me parece que no tiene como sentido usar este espacio para explicarles eso. Está bien la pregunta porque tenemos instructivos para todo, o sea, para que nosotros te podamos pasar, para que los puedas ver. De cómo descargar, porque una cosa es subir las actas a los libros digitales, descargarlos y luego presentarlos ante IPJ. No vayan a confundir de que al subir la información a los libros, nosotros ya la estamos viendo. Nosotros esa información no la podemos ver. Simplemente la puede ver la máxima autoridad, que es quien va a habilitar los libros. Eso por un lado. Los libros para las asociaciones civiles y fundaciones, bueno, el de las asociaciones civiles es el libro de actas de comisión directiva, el libro de actas de asamblea, padrón de asociados y los libros contables. Y bueno, las actas de comisión directiva se suben al libro actas de comisión directiva y las asambleas se suben al libro de asambleas. Con respecto al tema de las firmas, no pueden en un mismo documento existir 2 tipos de firmas. O son todas hológrafas o son todas digitales. Muy buena estuvo esa pregunta porque no pueden no pueden coexistir los 2 tipos de firma en un mismo documento. Porque en realidad tampoco estaríamos hablando de un mismo documento. ¿Por qué? Porque en soporte papel existiría un documento firmado a mano y subido a los libros existiría un acta en soporte papel que fue escaneada, que a su vez había sido firmada de manera manual y que después fue firmada digitalmente. Y eso es lo que no podemos permitir, que existan dos documentos
iguales pero con firmas diferentes. Por eso simplemente o son todas firmas digitales o son todas firmas hológrafas, o sea, de puño y letra. Bárbaro. Yo quiero recordar que a medida que Gaby habla, van a ver que en el chat Belén también nos está acompañando, acompañando de nuevo, valga la redundancia, las guías de trámites, los links de interés, cuestiones que les van a servir después para tramitar. Y por otro lado, también quiero recordar que el 5 de agosto pasado, el mes pasado, se dio una capacitación donde Gaby explica cómo regularizar una asociación civil y dentro de los puntos que se vieron con también el PowerPoint que se exhibió, es este tema de los libros, para que le puedan también seguir. Más allá que está en la guía de trámites y van a poder ver la diferencia entre de designarse representante legal, habilitar un libro, incorporar un documento y después descargarlo para efectivamente acompañarlo a un trámite de IPJ, donde recién nosotros ahí lo visualizamos. Si esas guías de trámite, si bien son muy completas, no sé, tienen alguna complejidad o necesitan alguna instrucción más, también está esa capacitación del 5 de agosto que, como ya conocerán el Facebook de IPJ, la pueden encontrar ahí. Si bajan un poquito, van hasta esa fecha y también la van a tener ahí publicada. Bueno, seguimos con la pregunta de Carlos. Dice, buen día, soy docente y director, también presidente de una asociación civil que es de nuestro colegio. Estoy próximo a mi jubilación, yo soy el presidente, la asociación está al día. ¿Cuál es el procedimiento para dejar mi cargo? ¿Debo renunciar solamente? ¿Dónde puedo ir presencialmente para sacarme dudas? Con respecto a la de la asociación civil, o, o esperar hasta el cumplimiento del mandato, o si, bueno, la jubilación saliera antes y quiere salir de la presidencia de la asociación civil, es sí presentando la renuncia a la comisión directiva, que va a aceptar esa renuncia y va a tratar en comisión directiva el reemplazo suyo hasta el cumplimiento del mandato. Eso sería como lo correcto. Y eso es lo que un poco hablábamos hace un rato. Es importante que ustedes lean qué es lo que determina su estatuto, porque yo esto se los estoy diciendo en general, pero hay que ver qué determina el estatuto. Eh, a lo mejor, no sé, la aceptación de la renuncia la tengan que hacer a través de la asamblea, o el reemplazo, no haya un reemplazo para el presidente, y en ese caso el reemplazo se tenga que hacer a través de la elección de un nuevo presidente por asamblea. Bueno, eso va a depender del caso particular de cada uno de los estatutos y de las reglas que ustedes se hayan dado para sí mismos. Pero en principio, si quiere dejar el cargo al momento de jubilarse, tendrá que presentar la renuncia o continuar hasta que culmine el mandato. Eso es. O sea, Excelente. no creo que por el hecho de jubilarse tenga que dejar de ser el miembro de la comisión, pero bueno, si así lo desean, tendrá que presentar la renuncia. Que también los requisitos para las renuncias o para la modificación de autoridades lo van a encontrar en la resolución 50. Recién Lau cuando decía, es muy importante que lean el estatuto, también es muy importante que vean la resolución 50. En la resolución 50 está todo. Está cómo se tiene que presentar la modificación de autoridades, la elección de autoridades, las reformas del estatuto, qué documentación exigimos, cómo tiene que ser la certificación, cómo pueden ser las firmas, esto que preguntaban recién, lo de las firmas hológrafas o firmas digitales juntas, ahí también está explicado en la resolución. Muchas de las preguntas que ustedes hacen se responden con lo que dice la resolución 50. Aprovechando, Gaby, ahí como dice Lau, les compartimos a los usuarios por el chat tanto las aclaraciones de libros digitales como la capacitación que tuvimos el 5 de agosto acerca de cómo regularizar tu asociación civil y a su vez esta resolución 50, que es el marco normativo principal de las áreas de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras para la fiscalización de trámites. ¿Sí? Así que... Para aquellos usuarios que estén interesados en tener esta información, les recomendamos abrir un blog de notas o un Word en paralelo para poder ir copiando esta información, que
Más allá de que está disponible en nuestra página web, nosotros lo que hacemos es replicar la misma a través del chat de Zoom en función de las consultas y las temáticas que ustedes plantean. Así que para que culminado el encuentro no pierdan esa información, pueden ir pasándolas a un medio en el que tengan disponible ustedes en este momento. Así que dicho eso, sí, Lau, te doy paso para que continúe. Bárbaro. Yo una aclaración más sobre la consulta anterior, porque ya es la segunda que habla sobre el tema de los colegios. Tengan en cuenta, solamente muy breve voy a decir, que si se enmarcaron como cooperadora escolar, hay un decreto particular también que tienen que sumar la lectura, que es el 1100 del año 2015, que ahí también está contemplada la figura del director como una Sí. persona más de la comisión directiva, pero no necesariamente el presidente. Entonces, sí revisen que si su asociación civil es una cooperadora escolar, sumarle, como para contemplar todas las aristas, digamos, la lectura de ese decreto, que también está publicado en la página, en el marco normativo de IPJ, en el cuadradito de asociaciones civiles, decreto 1100 del 2015. Bueno, dicho esto, seguimos con las preguntas. La que sigue, me nombra a mí, es de Gabriela, dice para la doctora Mariela Bracao, ella nos pasa un número de trámite, bueno, y nos dice que tiene una cuestión con PAMI. En realidad, nuestra repartición en sí, si bien puede tener vinculación con otras reparticiones, como puede ser el boletín oficial, la FIP, son reparticiones distintas. Yo sí quiero aclarar eso, que nosotros podemos evacuar dudas sobre los trámites que se presentan en IPJ. No sabemos qué vinculación está haciendo ni por qué, digamos, relacionaría nuestro trámite al PAMI. También pasa un número de sticker. Yo no sé si quieres saber el estado de ese trámite, pero si quieres saber el estado de ese expediente, de ese trámite, de ese sticker, o tiene alguna duda sobre el proceso de formación de comisión normalizadora, puede escribir por el Facebook de IPJ. Nosotros en este vivo no hacemos eh, asesoría sobre un sticker particular porque demora al resto de los usuarios que por lo que ya vimos están haciendo preguntas más generales que le sirven al resto. Entonces sí le recomendaría a Gabriela que escriba por el Facebook de IPJ haciendo esas aclaraciones y teniendo en consideración que nosotros podemos evacuar lo que sea competencia de nuestra repartición y no de otras reparticiones. Bueno, seguimos con la pregunta de María Florencia. Dice, buenos días, muchas gracias por el espacio. Estoy trabajando con la liquidación de una asociación civil. La asamblea que resolvió la liquidación es del año 2022 y en el año 2023 quedó inscrita. La pregunta es, según el informe de cumplimiento, faltan los balances 2022 y 2023. ¿A qué fecha haríamos la fecha del balance de cierre? Recién hace un mes se pudo solucionar lo último, que era un problema con la municipalidad. Si bien las autoridades están vencidas, hace falta renovarlas o teniendo ya designado el órgano liquidatorio, hace falta renovarlas. Otra consulta, necesito convocar a una asamblea para ratificar y rectificar una asamblea ya celebrada. ¿Puedo obtener unanimidad de socios? ¿Hace falta publicar la convocatoria? El estatuto no lo permite, pero no lo prohíbe. ¿Pueden concurrir algunos socios con poder? Bien, con respecto a la primera parte de la pregunta, Florencia, en realidad lo que se aprobó fue la disolución, o sea, la asamblea aprobó que esta entidad se disuelva y nombraron liquidadores. Entonces, sí van a tener que hacer una asamblea, o sea, si ya tienen lista como la información como para liquidarse, que es el segundo paso, van a tener que convocar a una asamblea extraordinaria y tratar los estados contables adeudados y la liquidación, o sea, porque el 22 y el 23 se tienen que, también se tienen que cerrar, porque por más que la entidad esté en disolución, no quiere decir que todavía no está liquidada. Movimientos tendría que haber, porque en este tiempo a lo mejor algo hicieron, algo pagaron, algún gasto se pagó y demás, entonces, bueno, esos movimientos tienen que estar asentados en el estado contable, tienen que aprobarse estos estados contables e incluso puede utilizarse el último como balance especial de liquidación. Con respecto a las autoridades, no, las autoridades a partir de la disolución y la elección
de los liquidadores, del o los liquidadores, esas son las autoridades para la entidad, no tienen que elegir nuevas autoridades, las autoridades son el liquidador o los liquidadores, no hace falta renovarlos porque continúan en ese cargo hasta tanto cumplan con su misión, que es la de liquidar la entidad. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, no sé si corresponde a la misma, no sé si está hablando de la liquidación o es respecto a otra entidad. Necesito convocar a una asamblea para ratificar y rectificar una ya celebrada. Supongo que esa otra consulta es de otra cosa. Puedo obtener unanimidad de socios y si se presentan todos los socios, podés obtener unanimidad de socios. Eso no. Pero bueno, si pudieras hacerlo, o sea, si vos sabés que van a estar el 100% de los socios, sí, no hace falta que publiques. Cuando son padrones muy chicos y vos sabés que se va a presentar el 100%, no hace falta que publiques. Eh, Gaby, ahí sí. Flor aclara que es de otra entidad esa Ah, pregunta. bien. Bien, 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 perfecto. Entonces, si sabés que vas a obtener la unanimidad, sí podés convocar, o sea, de hecho se autoconvocan. En el momento en el que se encuentren todos, bueno, esta es la oportunidad para tratar estos puntos del orden del día, esto que nosotros necesitamos, esta es la asamblea que vamos a llevar adelante, autoconvocada. Por eso es que no publican. O sea, no es que se convoca y no se publica. Es eso, es la espontaneidad en la reunión, por eso no tenés que publicarlo. Porque vos sabés que se encontró el 100% del padrón y decidieron tratar estos puntos del orden del día. De eso se trata las asambleas autoconvocadas. Está bien, dice el estatuto, no lo permite, pero no lo prohíbe. Eso es correcto, en realidad eso sucede, así como yo te estoy explicando, es para esos casos, o sea que no hay problema, no hay necesidad de publicar la convocatoria. Como si pueden concurrir algunos socios por poder, sí podrían concurrir por poder algunos socios, con poder, sí. Pero bueno, hay que ver qué temas se tratan, en realidad, para mí deberían estar el 100% de los socios y no un representante de un socio. Pero bueno, tendría que ver el caso particular. No quiero hablar de más porque no sé bien cuál es el caso particular. Bárbaro. Bueno, seguimos con la pregunta de Nicolás. Dice, hola, buenos días, muchas gracias por el encuentro. Mi duda es la siguiente, estoy constituyendo una asociación civil con un instrumento constitutivo redactado por el ciudadano. Este documento fue firmado por todas las personas que ocupaban los cargos, pero transcurrieron más de 6 meses desde que se ingresó el trámite a IPJ, por lo que el trámite fue rechazado. ¿Debo presentar una ratificación del instrumento constitutivo para que IPJ apruebe el trámite? Mi consulta es la siguiente, ¿tiene que cumplir alguna formalidad en particular esa acta de ratificación, aparte de la certificación de firmas por funcionario o escribano? Porque tengo que redactarla y nunca lo hice. Muchas gracias. No, Nicolás, no tiene ningún requisito en particular. En realidad vas a tener como el mismo encabezado que tendría el acta constitutiva, presentar quiénes se reúnen, en qué fecha, quiénes son, cuáles son sus datos, este, y decir que vienen a ratificar ese instrumento constitutivo y ese estatuto social que se habían dado. Porque esto básicamente pasaron más de 6 meses, esto no se presentó, no se inscribió. Y bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer es ratificar que efectivamente esa voluntad de querer constituirse en asociación civil sigue vigente, eso es lo que están ratificando. Pasaron 6 meses, no se presentó el trámite, entonces entendemos que alguno de los miembros de esa entidad pueden no querer continuar con esto. Por eso es que nosotros pedimos la ratificación. Y no tiene grandes particularidades, esto como te digo encabezaría el acta como encabezaste el acta constitutiva, manifestando la fecha, el lugar en el que se reúnen, las personas en las que están y cuál es la intención que tienen, que es ratificar el instrumento constitutivo o el acta constitutiva de esa fecha con la intención de constituir la asociación civil. Nada más. Perfecto. Seguimos con la pregunta de Fede. Dice, quería pedir información para la creación de una fundación. Estuve leyendo las guías de trámites, pero quería saber si están actualizados. Además, tenía dudas sobre el objeto social. ¿Tiene que ser solo uno de los preaprobados o puede ser cualquiera de la lista de preaprobados?
Federico, no. Con respecto a los requisitos para la creación de la fundación, Belu seguramente te va a pasar alguna info a través del chat o lo que puedas ver de la resolución 50. Lo que sí estás preguntando, que es para mí es genial, es el tema del objeto social de una fundación. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de trámites de constitución. Uno es la constitución modelo, preaprobado por IPJ, y otra es la constitución redactada por el ciudadano. La constitución modelo, vos te vas a encontrar en el sistema que vas a empezar a cargar los datos que el sistema te va dando, y una vez que terminaste de cargar los datos, el sistema va a emitirte a vos el instrumento, el documento que van a tener que firmar, que va a ser el acta constitutiva y el estatuto social. Si vos elegís ese objeto modelo, esa constitución modelo preaprobada por IPJ, tenés un listado de objetos y solo vas a poder tener un objeto de ese listado. No vas a poder vos redactarlo. No vas a poder introducir ninguna modificación en ese objeto. Simplemente vas a tener que elegir uno de los que están ahí. Muchas veces pasa, sobre todo por ahí, en las fundaciones o en las asociaciones, de que ninguno de esos objetos encuadra en lo que ustedes realmente quieren hacer. Entonces, en ese caso, lo que yo les recomiendo es que se vayan por el instrumento redactado por el ciudadano. La diferencia que tiene el instrumento redactado por el ciudadano es que ustedes ya tienen el documento y que cuando se encuentran en el momento de tener que cargar el trámite en IPJ, van a cargar la información que ya tienen. Ustedes ya tienen en la mano un acta constitutiva y un estatuto social dados por ustedes, con las características que ustedes quieran. Pueden usar el modelo aprobado por IPJ como base para redactar su estatuto y ahí van a poder libremente redactar el objeto como quieran. Y en las fundaciones es muy importante que al objeto lo hagan pensando en todo lo que efectivamente quieren hacer con la entidad, lo que quieren hacer a futuro. A lo mejor sea algo que no vayan a hacer ahora, pero es lo que ustedes persiguen. A futuro quisiera tener un centro de capacitación para lo que sea, no sé. Tienen que pensar en todo. ¿Por qué? Porque el objeto de las fundaciones no puede ser modificado. Una vez constituido el objeto de la fundación, no puede modificarse. La ley determina que no pueden modificarse los objetos de las fundaciones, salvo que se torne de cumplimiento imposible o que ya se haya cumplido el objeto. Esas serían como las únicas dos opciones por las cuales podrían mutar el objeto de una fundación. Entonces, por eso les digo, yo les recomiendo siempre que elijan el instrumento redactado, en este caso de las fundaciones, el instrumento redactado por el ciudadano, para que ustedes puedan adaptar el objeto a lo que efectivamente ustedes quieren hacer. Pueden utilizar como base el modelo preaprobado por IPJ, la acta constitutiva y estatuto social, simplemente lo van a presentar como instrumento redactado por el ciudadano. Perfecto, Gaby. Ahí aprovecho a comentarle al ciudadano que le dejamos en el chat de Zoom tanto la guía de trámites, donde va a encontrar en qué documentación presentar este estatuto modelo que comenta Gaby en el vivo. ¿Sí? A su vez, el instructivo con el paso a paso, según sea la modalidad que elige desde el portal, modelo aprobado por IPJ, un instrumento redactado por el ciudadano, el artículo del Código Civil y Comercial, donde se comenta esto que estamos diciendo respecto al objeto de la fundación y para que tenga en cuenta en el momento de ingresar el trámite, ¿sí? Dicho eso, aprovecho, chicas, a leer una pregunta sobre el vivo puntual, mientras que nos ingresó recién de Samsung SM. Pido disculpas porque no sé el nombre, así que así nos figura. Dice, buenos días, este vivo y los anteriores, ¿quedan guardados? Sí, quedan grabados. Nosotros en paralelo retransmitimos en YouTube. Esa retransmisión queda en nuestro muro, así que van a poder ver el historial de vivos en nuestro feed, digamos, en nuestro canal oficial de IPJ. Incluso hay una opción que es directamente ir a videos en vivo y ahí van a tener todo el historial, ¿sí? Así que, dicho eso, ahí veo que un usuario nos consulta si llegó su consulta, valga la redundancia. Sí, nada más que como explicamos al principio, vamos leyendo en orden de llegada, así que no se preocupen, todas las consultas han sido recibidas, no, no hay ningún problema. Vamos leyendo, sí, en orden de llegada, pero ya vamos a llegar, ¿sí? Así que dicho eso,
Les doy paso, chicas, para que continuemos con las consultas técnicas. Bárbaro. Perdón. Seguimos con la consulta de Vanessa. Dice, buen día, mi consulta es la siguiente, presenté asamblea y quedó observada y se convocó a asamblea para hacer rectificativo y rectificativo de la asamblea. En esta nueva asamblea rectificativa y ratificativa hay que presentar el registro de asistencia y padrón de asociados con esta asamblea. Si voy a presentar subsanando y además presentando la asamblea ratificativa y rectificativa. Bueno, en este caso, Vanessa, lo que vos vas a tener que presentar es el acta número 1, que es la objeto de ratificación, y vas a tener que presentar el acta de comisión directiva convocando la nueva asamblea, la nueva asamblea que ratifica y rectifica la anterior, el padrón de asociados correspondiente a esta segunda asamblea que estás haciendo y el registro de asistencia correspondiente a esta segunda asamblea. El padrón de asociados, digo, actualizado, o sea, si hubiera ingresado un nuevo asociado y ese nuevo asociado va a estar presente en la asamblea o no. O sea, lo que a ustedes nos tienen que presentar a nosotros es el padrón actualizado. A lo mejor puede ser el mismo padrón que tuvieron en la asamblea anterior, entonces vas a presentar el mismo. Pero, por ejemplo, la planilla de asistencia ya no va a ser la misma. Tiene que haber una nueva planilla de asistencia para esta acta ratificativa y rectificativa. Bien, voy a seguir con la pregunta 12, porque me parece que borré una parte de la 11, Belu. Si podés En revisar. realidad, ¿sabes qué? La pregunta 11 hace referencia a una entidad como que hace mucho que no confeccionaban estados contables y la pregunta era una respuesta, la parte que se borró es la respuesta que le dieron desde IPJ a esta entidad, a esta consulta. Igual ¿Me ahí la Y leo así? ahora Bien. lo verifico, chicas, cualquier cosita. sí, Yo igual de todos modos la necesito, respuesta que le dieron es la correcta, ¿eh? Por las dudas, si bueno, querés informarle, Belu, la porque respuesta que yo le no dieron sé a si lo través del borré Facebook. yo o sin querer, pero la leo como está. ¿Sí? Dale. Bueno, la pregunta es de iPhone, el usuario que se conectó desde un iPhone. Es un caso, primero él dice caso vecinal, sí queremos aclarar que centros vecinales solamente fiscalizamos los que, digamos, fiscalizamos sí, Río Cuarto y San Francisco. El resto, en realidad, lo fiscaliza la municipalidad. Sí tienen que constituirlos e inscribirlos en IPJ con la autorización municipal, pero después la vida de esas entidades es fiscalizada por el municipio. Bueno, hecha esta aclaración, dice, al estudio contable se acercaron para regularizar sus estados contables, no cuenta con registros contables, solo presentaron carpetas con recibos y facturas para corroborar gastos y resúmenes bancarios para chequear ingresos. Lo último realizado es un estado de situación patrimonial del 30 de junio del 2011 y no hay balances contables. Bueno, acá empieza lo que dice Gaby, se comunicaron por dos opciones. La primera es presentar cada uno de los estados contables como surge de los requisitos del trámite, asamblea ordinaria. No se permite la confección de balances por 5 o por 10 años, el tratamiento es por cada ejercicio. Es decir, si se autorregulariza, no se permite un estado de situación patrimonial. La segunda opción es, en el caso que no reúnan esos requisitos, podrán someter a la entidad a la formación de una comisión normalizadora. Allí sí se permite presentar un estado de situación patrimonial por todos los balances adeudados. Bueno, el usuario entonces comenta que a partir de estas opciones, la opción 1 no le sería posible porque como contadora no puedo certificar sin registros contables y la opción 2 podrían explicarme cómo es. Bárbaro. Yo entiendo entonces que es para mí, para comisiones normalizadoras. Bien. Bueno, primero sí tener en cuenta el tema del centro vecinal. Solamente Río Cuarto y San Francisco podrían también ingresar en este supuesto de comisión normalizadora. La segunda aclaración es que si no se pueden autorregularizar, solamente entran en causal de formación de comisión normalizadora por 4 motivos que están detallados en el artículo 196 de la resolución 50 del 2021, que era esta misma resolución que decía Gaby, que es sumamente importante para nosotros. ¿Cuáles son entonces las causales?
Bueno, primero, ¿qué implica una comisión normalizadora? La suspensión del órgano de administración y fiscalización, reemplazándolo por la designación de esta comisión normalizadora integrada por 3 miembros. Debido a que se constata que hay conflictos internos entre fracciones del órgano de administración u órgano de fiscalización, o entre una fracción de socios y el órgano de administración, que hacen imposible la vida normal de la entidad. En general, este conflicto suele surgir por un trámite previo de una denuncia. La segunda causal es la detección del incumplimiento o irregularidades respecto del estatuto o la normativa vigente en IPJ. También suele derivar de la presentación de una denuncia. Cuando no podemos regularizar o se detecta un incumplimiento grave, se puede instar la formación de una comisión normalizadora. El tercero, ya sí es más común y más propio de comisión normalizadora en sí, y el cuarto también. El tercero es la falta de quórum. Una vez realizados los reemplazos que establece el estatuto, al haber vacancias permanentes que no pueden ser cubiertas, eh, y no puede ser realizado el procedimiento que establece el estatuto, sí también puede derivar a la formación de una comisión normalizadora. Y el último es que por 2 periodos consecutivos o alternados no hayan llamado a asamblea para regularizar los estados contables o las autoridades. Estas son las 4 causales. ¿Cuál va a ser el tema? Que, ojo, digamos, con el tema de las negligencias y el caso de las diligencias que debió haber tenido el órgano de administración durante los periodos contables, porque eso trae responsabilidades penales y civiles. Digamos, pedir que se designe una comisión normalizadora para salvar, digamos, negligencias, en realidad no es una causal. Tienen que ver que la causal se encuadre dentro de estas causales que son, digamos, legales. Eh, la obligación de la confección de estados contables a cada periodo surge del estatuto y debió haberse hecho en su oportunidad. En general, la solicitud de la formación lo realiza alguien que no es del órgano de administración o de fiscalización, porque justamente quienes integran el órgano son quienes son responsables de la confección de estos estados contables. Supongamos entonces que es el caso, que sí tiene una causal legítima. ¿Cómo se presenta el trámite? Tiene una doble vía de ingreso. La primera es a través de trámites online IPJ, que es el aplicativo de CIDE de IPJ, en asociaciones civiles, o también aplica para el caso de fundaciones. Cada cuadradito, digamos, tiene su renglón propio de comisión normalizadora. Les va a dar un formulario que tiene campos predefinidos justamente para evitar el rechazo por inadmisibilidad formal. Entonces van a tener que declarar a qué entidad denuncian, quiénes son los denunciantes, quiénes son los miembros propuestos. Van a tener que proponer 4 personas eh, que no sean incompatibles, las incompatibilidades que no hayan formado parte del último órgano de administración o de fiscalización de la entidad. Van a tener que denunciar los hechos también para que nosotros lo encuadremos dentro de alguna causal. Constituyen domicilio electrónico, firman el formulario, digamos, primero lo generan a partir de la declaración de estos datos, se genera el formulario y lo van a tener que acompañar posteriormente, por eso digo doble vía de ingreso, porque una cosa es la generación del formulario, ustedes lo van a tener que generar e imprimir y después lo van a tener que acompañar por multinota del gobierno de la provincia de Córdoba. Tengan en cuenta que tiene un requisito también muy fundamental que muchas veces se olvida, pero es necesario, el agotamiento de la vía interna de manera previa al requerimiento IPJ. ¿Por qué? Porque primero la entidad tiene que tener la posibilidad de conocer el reclamo antes de que sea denunciado a IPJ. Entonces, primero ustedes como usuarios tienen que solicitar a la entidad que se regularice. Si la entidad no atiende el reclamo, no se regulariza, ahí recién pueden venir IPJ. Entonces van a tener que acompañar por multinota el comprobante de agotamiento de la vía interna, el formulario generado por la página y firmado por las personas que hayan declarado, y los certificados de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia. Esos son los requisitos básicos. Pueden sumarle alguna prueba que ayude también a desentramar los hechos. De esa solicitud se va a correr traslado y la entidad también va a tener posibilidad de contestar para ver si se puede autorregularizar. Y recién después pasa a la formación de comisión normalizadora. Eso, digamos, como un resumen rápido de qué causales lo ameritarían la formación y qué requisitos necesitarían para ingresar.
Sí, también volviendo al tema del estado de situación patrimonial, es que como ya entran en comisión normalizadora y reemplaza al órgano de administración, sí le damos la posibilidad, porque la comisión normalizadora va a realizar un informe donde va a declarar cómo encontró la entidad, quiénes estaban asociados, qué bienes y deudas tenían, y la factibilidad de poder regularizarla. Y si en ese informe declaran que no es posible la confección de los estados contables, se habilita exclusivamente a la comisión normalizadora a la confección de un estado de situación patrimonial. Pero tienen que declarar la imposibilidad de confeccionar los estados contables. Y como volviendo al principio, a ellos los libera de responsabilidad porque justamente vienen, reemplazan a la comisión directiva y dicen, no podemos como comisión normalizadora cumplir el tema de los estados contables. Pero eso no quiere decir que exime a quienes sí debieron hacerlo en cuanto al resto de las responsabilidades que les puede implicar. Por eso digo que por ahí no es tan liviano dejar de atender las obligaciones que establece el estatuto para los cargos que están definidos y esas responsabilidades. Bueno, Lau, sí. una reconsulta ciudadana muy habitual es el por qué si se solicita la comisión normalizadora no necesariamente se asigna efectivamente. O sea, Bien, eso no lo garantiza, ¿cierto? sí, la solicitud no garantiza la designación. Por dos motivos. Primero, la designación de formación y comisión normalizadora es excepcional y es una facultad de la Dirección General por ley. Y al ser excepcional, ustedes saben que como órgano soberano y órgano de gobierno, las asociaciones civiles tienen a su asamblea. Uno como Estado intenta que el último remedio sea la intervención de IPJ a través de estos remedios. Y por otro, porque la entidad, justamente volviendo a ese origen del órgano soberano que es la Asamblea, puede autorregularizarse. Entonces, por ahí un asociado desconoce en qué estado está, o nos pasó mucho durante la pandemia que por ahí la entidad decía, bueno, si está todo cerrado, no me puedo reunir a convocar asamblea, pero habían asociados que sí pretendían, también teníamos el instrumento de las asambleas a distancia. Entonces, bueno, por ahí se ocasionaban esos conflictos y recién cuando nosotros corríamos traslado y estaba esta posibilidad de designar comisión normalizadora, venía el órgano de administración y decía, no, yo no quiero que me intervengan, o sea, a través de estos remedios, sino que voy a convocarla yo. También son quienes están en la entidad, entonces son quienes tienen sus propios instrumentos, quienes conocen mejor su estatuto. Entonces siempre se permite que la entidad se autorregularice para no desnaturalizar esta voluntad, digamos, de sus propios asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si la comisión normalizadora convoca asamblea y la asamblea trata los puntos que estaban pendientes y se aprueban, eso se inscribe, o sea, tienen que presentar, por supuesto, la documentación asamblearia, se inscribe y ya no quedaría abstracta la solicitud porque se autorregularizaron. Eso es por ahí lo que llamamos, en realidad, autorregularizar es mantener al día sus propias obligaciones. Nosotros por ahí ya en esta instancia decimos, bueno, sepan que o los vamos a regularizar nosotros o se van a autorregularizar ustedes, más que nada para marcar esa distinción. Pero sí puede entonces derivar al rechazo. Primero porque no cumple los requisitos de admisibilidad formal, o la otra instancia es porque no cumple los requisitos de admisibilidad sustancial, es decir, no está cumplida la causal que derivaría de la formación, porque, por ejemplo, la entidad decide regularizarse. Bueno, no sé si hay alguna duda más, Belu. No, Estaría. clarísimo, Lau, clarísimo. Y ahí, a su vez, les compartía al ciudadano o ciudadana, porque no sabemos quién está detrás de iPhone, todo lo que comentaste, tanto las causales como los instructivos, las guías de trámite según la entidad que sea, asociación civil o fundación, y las particularidades sobre el ingreso de la solicitud que mencionabas vos. Así que cualquier consulta, ahí nos dice iPhone que se llama Irina, así que cualquier consulta, Irina, nos repregunta sin ningún problema. Dice Irina, millón de gracias, así que calculo que está todo entendido. Bueno, bueno, muchas gracias, Belu, por ir compartiendo también estos links que ayudan a la explicación y que después hagan el repaso. Los usuarios siempre los invitamos, las guías de trámite son completas. Para la duda de si estaban actualizados, sí están actualizados.
También tenemos los canales de atención de Facebook de 8 a 18, los vivos los lunes en el cronograma que se va publicando en Facebook y la posibilidad de atención por videollamada, que eso también se dispone según agenda, pero en principio todas las semanas atendemos cuando lo amerita. Muchas veces decimos que en vez por ahí también de concurrir presencial, pueden preguntar en Facebook y los vamos guiando a partir del instructivo y print de pantalla que ustedes nos pueden ir pasando con los errores que encuentren o las consultas que quieran que les resolvamos. Bueno, seguimos con la pregunta de Verónica. Dice, buen día chicas, feliz septiembre. Bueno, muchas gracias. Se modificó el estatuto en 2 artículos de una asociación civil. Consulta, el estatuto modificado está firmado por el presidente con sello de la autoridad policial, pero el policía no le colocó el sello cuadrado que dice, bueno, las firmas que anteceden fueron puestas bajo presencia y pertenecen a. ¿Es necesario este sello también? En realidad o sea, tiene la autoridad, no importa si lo hace con un sello o con una leyenda a mano, pero la autoridad que está certificando tiene que decir que Laura Cao DNI tanto firmó ante mí. Lo que tiene que acreditar es la personalidad de la persona a la que está insertando la firma en un documento. A mí no me importa que haya firmado alguien ante él, a mí me importa que me diga quién es la persona que firmó ante él. Yo necesito saber eso, que la que firmó y aceptó el cargo es Laura Cao y no Gabriela Piatti. Por eso es que pedimos que la certificación sea completa. Puede ser a través de un sello, puede ser sin sello, a mano, puede ser a máquina, pero la certificación tiene que ser completa. Eso Bárbaro. también lo tenemos en la resolución 50 determinado en algún punto. El artículo Artículo 7. 7. Sí, 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 sí. Ahí lo compartí también, pero es muy, 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 muy importante recordar esto que dice Gaby y que nombra siempre el AU, porque es un rechazo muy frecuente que vemos en Facebook, el tema de las certificaciones. Seguramente será todavía más frecuente lo que ven las chicas cuando estudian los trámites y firman las resoluciones. Es muy frecuente la mala certificación por no indicar el nombre completo y el DNI de la persona. Así que ojo con eso, presten atención porque por más que haya una autoridad certificante puede haber errores. Lo importante es identificarlo antes de que ingresen para que no provocar un rechazo innecesariamente. Entonces, verificar, muchas veces Gaby y Lau dicen que la resolución 50 es una guía exacta de todo el trámite y las consideraciones y es hacer ese ejercicio, agarrar la resolución 50 que es el marco normativo sobre el cual IPJ fiscaliza, e ir leyendo inciso a inciso para poder ir controlando y verificando la documentación desde ustedes previo a la presentación del trámite. Así que bueno, dicho eso, sí, Lau, si querés continuar. bárbaro. Bueno, seguimos con la pregunta de María Ángel. Creo que De continuaba la 3 una anterior que había hecho sí, aclaración. Exacto. Sí, continúa de sí. la 3. Dice, entonces deberían la extraordinaria ratificar la ordinaria, es decir, la elección, y agregar al orden del día el cambio de autoridades según el estatuto. ¿Eso está correcto? Sí, como te digo, en realidad deben revisar cuál es el procedimiento que determina para la modificación de autoridades su estatuto. Ustedes podrían no. La pregunta anterior a la que ella venía es que realizaron una asamblea con elección de autoridades, la asamblea se rechaza, se convoca una extraordinaria para ratificar y rectificar la anterior, y en el medio fallece el presidente. Entonces están con que, bueno, a esa autoridad habría que reemplazarla conforme lo determine el estatuto. Si el estatuto determina que se reemplaza por asamblea y lo tratan por asamblea su reemplazo, o lo pueden tratar por comisión directiva, pero también se va a tener que presentar. Podrían revisar lo que dice la resolución 50 respecto de la modificación de autoridades. Y además, esto que yo les digo, leer su estatuto. Ustedes habían dicho que ya habían convocado una extraordinaria. Entonces yo les decía, esa extraordinaria que ya está convocada le va a faltar a lo mejor el punto de
elección del nuevo presidente o del reemplazo de la autoridad, el tratamiento del reemplazo de la autoridad. Si pueden volver a convocar asamblea o si todavía no convocaron asamblea, sí van a tener que agregar esos puntos del orden del día, la ratificación de la asamblea anterior y la elección o la modificación de las autoridades. Si no entendí mal. Bien. Seguimos con la pregunta de Marina. Buenos días, vengo del chat de Facebook. Estoy tratando de informar una asamblea extraordinaria, pero tengo una asamblea pendiente en la bandeja de borradores y no me deja informar sobre la extraordinaria. No sé si eliminar la pendiente, ¿cómo se informa en este caso? La pendiente es asamblea del 2023, queda pendiente porque la del 2022 está rechazada. Ahora hacemos la extraordinaria con modificación de estatuto, ratificación y rectificación de autoridades de las asambleas anteriores. Entiendo que no debería borrar la asamblea pendiente, pero no sé cómo informar la siguiente. Es también para regularizar la situación de la entidad. Bien. Marina, hay dos cosas acá. Una cosa es que te hayamos rechazado una asamblea anterior del 2022, que hoy tengas que venir a ratificar y rectificar esa asamblea. O sea, que hoy hayas confeccionado un acta del 2023 y que subsanes esos conflictos que se habían generado en la del 22. Y otra cosa es cuando el sistema no te permite iniciar la carga de un nuevo expediente porque hay un documento que está ahí trabándolo. Eso que tenés en alguna bandeja de alguien se inició, se empezó a cargar datos de una asamblea. Y eso es lo que te está trabando. Entonces, si no sabes de quién es ese trámite, y no lo podés eliminar, porque por ejemplo no puede no estar en tu bandeja, y tenés que pedir a través del Facebook que eliminen el trámite que te estén pidiendo cargar el nuevo. Y ahora otra cosa, eso es por un lado, con respecto a eso. Ahora, si vos tenés pendiente la aprobación de un acta de 2022, esta 2023 debería ratificarla o rectificarla, depende de lo que tengas que hacer. Si no, no vamos a poder inscribirte la del 2023 si tenés pendiente una anterior, ¿no? Si hay una rechazada anterior. Hay que seguir un orden cronológico. No puede quedar un expediente del 2022 rechazado y que la del 2023 venga y trate todas cosas nuevas. Siempre recuerden que los rechazos de una asamblea, dependiendo de cuál es el tipo de rechazo, o sea, si implican la ratificación o rectificación de la asamblea a través de otra asamblea, ¿no? Entonces, por eso digo, si la del 2023 trata algo de la del 2022, no va a haber ningún problema, te la va a dejar presentar por más que esté rechazada la del 2022. Vos venís a solucionarlo con una nueva asamblea. Por eso hay que ver si te aparece una leyenda donde dice que en una bandeja en donde está pendiente un trámite, es un trámite de finalizar. Por las dudas. Sí, yo como Ahí, vos, Gaby, también digo, no sé, Belu, ¿hizo una aclaración la usuaria? no, la usuaria no hizo la aclaración, pero sí Belu super rastrea en Facebook, así que tengo la conversación. Sí, efectivamente, después cualquier cosa la usuaria nos aclara, pero lo que estoy viendo es que es un bloqueante de la bandeja de borradores porque eh, tiene Miren, que el utilizar caso que le un... pasa a Marina le puede Claro, pasar a cualquiera. Y es el sí. siguiente. Yo, no sé, por ejemplo, soy la presidenta de la entidad o soy la secretaria de la entidad y empecé a hacer la carga de una asamblea, pero me quedé ahí en veremos. Por algún motivo renuncié, me fui, no sé, no me presenté en la entidad. Quedó en mi bandeja empezado a cargar un trámite para la presentación de la Asamblea del 2023. Después viene el presidente desde su bandeja, quiere empezar a cargar el acta del 2023 y le sale que en un cartel que no puede porque existe en una bandeja pendiente en borrador, pendiente de presentación en TIPJ, otro trámite. Entonces, lo que tendrían que hacer es venir el presidente y decirle, borren de donde sea, porque a lo mejor puede que él no sepa que es en mi bandeja,
porque si no vendría el presidente a pedirme a mí que en mi bandeja lo borre, y yo lo elimino y listo. Entonces, cuando esos casos suceden, lo que hacen es se comunican a través del Facebook y nos dicen, estoy queriendo presentar una asamblea, no puedo porque me aparece este bloqueante, necesito que eliminen ese expediente o ese trámite porque en realidad no me deja presentar lo que realmente quiero. Exactamente. Lo único es, bueno, ustedes se pueden comunicar en Facebook para que nosotros nos lo guiemos respecto a cómo realizarlo. Este trámite puntual, como el presidente, supongamos en el ejemplo de Gaby, va a solicitar que se eliminen todos los trámites de la bandeja de borradores de la entidad, y la bandeja de borradores no es algo a lo que un tercero tenga acceso en sí, porque es una bandeja privada. Esta solicitud se hace por medio de una nota que se ingresa por mesa virtual, ¿sí? Si le ingresa el presidente inscripto, ¿sí? Inscripto en IPJ, que figura en la consulta de estado de situación desde su CIDI, esa nota puede ir con firma simple. Ahora, si la presenta el presidente que está electo, ¿sí? U otra persona en calidad de representante, tienen que venir con una nota certificada, ¿sí? Acreditando la relación y la cantidad en la que hace esa solicitud, ¿sí? Muy importante porque es una bandeja privada, entonces la solicitud la tiene que hacer la máxima autoridad. Y si no, quien la reemplace, pero con autorización pertinente, ¿sí? Así que, en todo caso, Marina, si tenés más consultas en relación a cómo eliminarlo, porque no estás encontrando desde qué bandeja está ese trámite abierto pendiente, comunícate nuevamente y te pasamos todos los requisitos por allí, no hay ningún problema. Bien, Bien. yo solo voy a hacer una aclaración, que si el bloqueante no es una asamblea, sino que es que hay pendiente una solicitud de formación de comisión normalizadora, es el único caso en que permitimos que esa asamblea se presente por multinota. Es el único caso. Si el bloqueante en realidad es una asamblea que, como dijeron las chicas, está pendiente como borrador en algún usuario y no saben quién y quieren eliminarlo, tienen que presentar la nota para que bueno, esa bandeja se borre y quede limpio y puedan ingresarlo por trámite online. Em, Ahí por otro Marina lado, dice, sí. perdón, ahí Marina dice que perfecto que tiene acceso a esa bandeja, así que simplemente con o ingresar el trámite desde esa bandeja que tiene el trámite abierto o eliminarlo e ingresarlo desde la bandeja que ustedes quieran iniciarlo, es suficiente. El bloqueante está porque ese trámite ya está abierto en alguna bandeja, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer desde donde está abierto o lo eliminan y lo ingresan desde donde ustedes consideran. Sí, y eso también quería aclarar porque entendía de la consulta que sí, que ella tenía acceso o era la de ella misma o alguien más, que eso, que no la perjudica en nada que se le elimine el trámite anterior, porque es un trámite que nunca ingresó, que no tiene una fecha de ingreso en IPJ y que no es que le da algún beneficio por haberlo ingresado antes, y más que nada si incluso ella misma sabe que está incompleto, le conviene borrarlo y empezar uno de cero y acompañar toda la documentación en el nuevo. No tiene ningún perjuicio, digamos, por eso, así que lo borre con toda la tranquilidad. No va a tener ningún estudio mejor ni nada porque es un trámite que nunca ingresó IPJ. Muy buena la Eh, explicación y sobre todo por esto que dice Lau, de que no hay multas por falta de presentación o presentaciones fuera de término en la ley impositiva actual, así que, e incluso los trámites de constitución, asambleas y reuniones y comisiones normalizadoras en asociaciones civiles y fundaciones no tienen costo, así que en serio no hay ninguna diferencia en que lo eliminen y lo vuelvan a empezar de nuevo claramente, digamos a la carga, ¿no? Bárbaro. Bueno, seguimos con la consulta de Guillermo. Es sobre una fundación. Necesito regularizar la situación. En 2020 intenté hacerlo de forma virtual por medio de una abogada y nunca se pudo, perdón, lograr. eh, Remarca en forma virtual. Me llega por mail como que se está debiendo ganancias, tenemos la voluntad para regularizar todo. Quedaría ahí, Gaby, porque después dice cómo puedo comunicarme. Muchas gracias. Bien, bueno, en realidad podríamos, Guillermo,
decirte, recordarte que, por ejemplo, está el vivo de una capacitación que hicimos respecto de cómo regularizar una entidad. Pero bueno, básicamente lo primero que tenés que hacer es ver cuál fue el último trámite presentado ante IPJ y cuál es si hubo un rechazo, si el trámite está, si la entidad quedó al día desde el año 2020, o vos me decís que hubo un rechazo, bueno, si es que presentaron esa asamblea en el 2020 o no. Pero bueno, básicamente es reunir a la comisión, al Consejo de Administración, tratar los estados contables adeudados. Y si las autoridades tuvieron un plazo en esta fundación, elegir, y están vencidas, elegir nuevas autoridades. Básicamente tendrías que autorregularizar, sí, tendría que regularizar la entidad. Hay que ver el caso particular. No sé si tienen cosas presentadas, si hay un trámite rechazado, y bueno, y los medios de comunicación que nosotros tenemos como para que vos puedas resolver esta situación es, bueno, ante todo la comunicación primera es ante el Facebook, que tengan, o sea, tengan por seguro de que hay hay alguien del área respondiéndoles, o sea, todas las preguntas que se hacen al Facebook se consultan o están consensuadas con el área, o sea, que lo que le responden no es algo que les está contestando cualquier persona o que les está contestando un bot, lo están contestando gente que está capacitada en asociaciones civiles y fundaciones para responder específicamente a eso. Otros medios de comunicación que tenemos es a través de las videollamadas que se coordinan en los casos en que a través del Facebook no pudieron llegar a entender bien qué era lo que tenían que hacer, y si no tenemos estos vivos. Y que ustedes pueden acceder a estos vivos, como dijo Belu, que quedan grabados, se suben en el Facebook, en la página del Facebook. Y además esto, Belu, si vos podés compartirle esto de cómo regularizar la entidad, por ahí le podría servir. Sí, ahí le compartí, Gaby, el vivo que tuvimos sobre específicamente la temática de cómo regularizar y todos los puntos a tener en cuenta, ¿sí? Cuando están ustedes verificando si están al día o no y qué pasos a hacer y los canales de atención. En caso de que tengan un rechazo, lo que nosotros mencionamos siempre es necesitamos que nos compartan vía chat, bajo la opción, en este caso 4, que es la de asociaciones civiles y fundaciones, el PDF con el rechazo para que podamos identificar el caso particular y las dudas que tengan acerca de aquellas causas que motivaron al mismo, ¿sí? Entonces nosotros, como dijo Gaby, vamos a ir respondiendo a cada una de sus consultas. En caso de que prevalezcan las dudas, lo derivamos al servicio de videollamada sin ningún tipo de problema, así que saben que pueden contar con ese espacio. Como dijo Gaby, no es un call center tercerizado para que ustedes se queden tranquilos. El área de redes es un área integrada a IPJ, de agentes de IPJ, que estamos en constante comunicación con las áreas técnicas para validar los casos puntuales, sobre todo si se trata de un rechazo. Así que tengan esa tranquilidad de que conocemos y trabajamos para brindarles la mejor atención siempre. Bárbaro, excelente. Seguimos, si les parece, con la próxima consulta. Es de Claudia, dice, perdón, ¿podrían explicarme si el acta de asamblea que autoriza la comisión directiva debe ser fiscalizada por IPJ? O sea, además de subirlo al libro pertinente, debemos hacer otra cosa. Y aclaro, porque después están también en el número 24, dice que la repregunta que hice arriba es porque nos da dudas que como la asamblea autoriza comprar un inmueble, si necesita avisarlo de ustedes o no. Y también nos da dudas que no publicamos nada para hacer esa asamblea extraordinaria que fue convocada por la comisión directiva con más de un mes de antelación, somos poquitos, solo 11 personas, y todos sabíamos que la asamblea extraordinaria, perdón, todos sabíamos de la asamblea extraordinaria, participamos 10 personas y solo una no porque estaba de viaje. O sea, la duda tiene que ver con las publicaciones y su obligatoriedad de inscripción, entiendo. Mil gracias por este espacio tan útil, son muy preparadas y amables las tres. Y también pregunta si tienen que tener libros físicos de manera interna o si vamos subiendo los libros digitales de IPJ y con eso ya está bien. Bien. Bueno, la primera parte de la pregunta, esta 16, es de
no sé bien a qué te referís con que un acta de asamblea que autorice la comisión directiva. Me imagino que Es debe por ser la un acta. disposición, sí, perdón Gaby, porque después aclaró que es por eso, porque autoriza la compra de un inmueble, si la tiene que inscribir. Sí, dentro de las cuestiones que fiscaliza IPJ, están los actos de disposición, este, actos de disposición de bienes muebles registrables o de valor significativo. Entonces, sí, eso es fiscalizado por nosotros. Básicamente lo que fiscalizamos no es en sí la venta del inmueble o la compra del inmueble, sino lo que fiscalizamos es que se haya tratado por asamblea extraordinaria y que los asociados hayan estado de acuerdo, porque no es un acto que pueda realizar por sí la comisión directiva. Es por eso que sí lo fiscalizamos. Es por la importancia que tiene el acto. Por eso es que tiene que estar tratado en asamblea extraordinaria y nosotros lo fiscalizamos. Así que esa sería la pregunta. Y con respecto a esto de la publicación o no publicación, bueno, si son 11 asociados y estuvieron presentes 10, la asamblea no es unánime. No sé si hacía referencia a eso. No veo ahora la pregunta. Sí, porque había dicho que no publicó en el boletín, pero que ella nos cuenta que todos sabían. El tema es que no hay forma que nosotros sepamos que todos sabían. No, no, no. Y además no fue unánime, porque si son 11 los asociados y participaron 10, ya no hay unanimidad. No es la unanimidad en saber que se iba a hacer una asamblea, es la unanimidad en la decisión. Porque para la que la asamblea sea, a ver, la asamblea autoconvocada tiene que estar el 100% del padrón y además tienen que aprobarse todos los puntos del orden del día de manera unánime. No podríamos, por ejemplo, tener una asamblea, considerarla autoconvocada o permitir que no elijan, que no se publiquen edictos, cuando vamos a tratar un punto en el que sabemos que hay personas que están decididas por ejemplo, en este caso, la venta de un inmueble. Sí vender el inmueble y otras personas que digan no, no queremos vender el inmueble. O sea, la unanimidad y la falta de cumplimiento del requisito de la convocatoria por edictos, tienen que darse esos dos extremos. Tiene que estar presente el 100% del padrón y tienen que decidir de manera unánime todos los puntos, de la misma manera. Entonces, de acá ya uno de los requisitos no se cumple. Si yo tengo un padrón con 11 personas y van 10, ya no es unánime. Excelente. Así que, Y preguntaba el tema de los libros también, que si además de los libros digitales tiene que tener libros físicos. no, 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 solo libros digitales. Y sepan esto, porque me parece que en una parte de la pregunta lo hacían. Que suban documentación a los libros digitales no quiere decir que lo hayan subido a inspección de personas jurídicas, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Inspección de personas jurídicas presta la plataforma para que ustedes puedan tener los libros digitales en la plataforma de IPJ. Pero que se suban esos documentos a los libros no significa que los estén presentando a nosotros. De hecho, ustedes lo que tienen que hacer es, una vez confeccionada el acta, se firma, se escanea y ese escaneado, transformado a PDF, se sube al libro digital y se descarga del libro digital para después poder acompañar ese comprobante a nosotros, a través del inicio de un expediente, cumpliendo todos los requisitos que determina la resolución 50. Y para esto que me preguntabas de los libros, Lau, a partir del 3 de junio, si no me equivoco, del 2019, todas las asociaciones civiles y fundaciones están obligadas a llevar libros digitales. Así que Gaby. el libro de papel desapareció. Sí, ahí, bueno, sumé la información respecto a cuándo se consienten las asambleas o reuniones autoconvocadas que mencionabas, y a su Ujú. vez Claudia nos repregunta, entonces, ¿esa asamblea no la van a aceptar por IPJ? Esa asamblea que no ha sido publicada. Va a salir rechazada. Sí, si no se publicó conforme lo determina el estatuto, va a salir rechazada y la van a tener que ratificar y rectificar en lo que corresponde. Pero
Bueno, yo no sé, no dejaría de presentarla porque nosotros deberíamos verla, porque por ahí a lo mejor tiene alguna cuestión más que tengas que subsanar y como lo vas a convocar a una asamblea para ratificarla y rectificarla, por ahí, bueno, ver que esté bien, que no haya otra cosa. Perfecto. Y bueno, en caso, a ver, dice, muchas gracias. Si no lo subimos aún, nos conviene hacer una autoconvocada. Bueno, También. recordando todo lo que mencionó recién Gaby, Claudia, y a su vez teniendo en cuenta de que si van a ratificar o rectificar otro acto social, tienen que incorporar los dos en la presentación del trámite para su inscripción conjunta. ¿Sí? Eso es muy importante porque también es una causa del común de rechazo cuando presentan un acto social sin aquel que está siendo ratificado o rectificado, no habiéndolo transcripto, ¿sí? Así que muy importante tener en cuenta eso, Claudia, puntualmente. Y dicho eso, chicas, si quieren, seguimos con la siguiente. Bien. Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Mariela. Buen día. Consulto, además de la resolución 50, ¿hay otra disposición que aplique a las cámaras? Estoy justo con una constitución. No, lo que tiene la resolución 50. No, Lau, me parece que no existe otro. No, yo tampoco tengo presente, sí que revise la resolución. Sí. En autorizaciones especiales me parece que Cámara tampoco tiene una regulación particular. No. Bien. Seguimos con la pregunta de Valeria. Buen día. ¿Cuánto es el porcentaje de socios para poder seguir con la asamblea? Bueno, va a depender, me imagino que estás hablando de quórum y eso va a depender de que se trate de una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria y también va a depender de lo que hayan determinado en el estatuto, porque generalmente esos requisitos figuran en el estatuto. Y si no figuran en el estatuto, entiendo que la asamblea con la mitad más uno, en las ordinarias, no recuerdo si lo tenemos nosotros, Laura, en la resolución 50 No, determinada. no, es que depende de lo que establezca su estatuto. Bueno, yo esto lo estudié en la facultad, pero puede haber alguna discusión. Quórum es quórum para sesionar por un lado y quórum para resolver por el otro. Hay quienes dicen que quórum es solamente para sesionar, no sería quórum, no se llamaría propiamente quórum para resolver. Bueno, y eso depende, como dijo Gaby, de qué tipo de asamblea estemos, si asamblea ordinaria o extraordinaria, em, y de lo que diga el estatuto. Por lo general, mayoría absoluta es en la ordinaria y 2/3 partes en extraordinaria. Y ahí también hay Exacto. que ver, como digo, primero, cuánto necesitaban para sesionar y cuánto necesitan para resolver. Y a partir de eso, si se aprueba o no el punto, porque quienes tienen la obligación de contar los votos son quienes se están dirigiendo a la asamblea, por lo general el presidente. Entonces él mismo tiene que decir que está rechazado el punto si no llegaron a ese quórum para resolver. O, por Exacto. ejemplo, el tema de si es sobre quórum para sesionar, por lo general también, nosotros hablamos de la regla, puede ser que los estatutos establezcan otra cosa, pero por lo general dan media hora o una hora más, porque si no está, por ejemplo, la mayoría absoluta del padrón, dan esta media hora o una hora más para poder celebrar válidamente la asamblea con los miembros que estén presentes. Pero todo eso lo tienen que ver propiamente de su estatuto, no es algo que nosotros por regla les podamos decir, salvo, digamos, de estas generalidades que encontramos. Em, Continúa la consulta en la pregunta 21, es de Valeria. Dice, tengo que hacer por primera vez una asamblea de una asociación civil. Se convoca, el día de la asamblea debe asistir, ¿qué porcentaje? Pregunta, claro, es a esto que íbamos. Luego tener registro de asistencia, padrón, declaraciones juradas de que no estén políticamente expuestos, aceptación de cargo, memorias, balances a tratar con su informe, y eso se debe subir con el Adobe. ¿Tiene alguna forma distinta de subir, alguna complicación? ¿Se debe hacer acta de asamblea? Bueno, creo que dio un repaso un poco de los requisitos. Exacto, los requisitos de lo que tenés que subir los podés revisar en la resolución 50, pero básicamente vos deberías acompañar el acta, si estamos hablando de una asociación civil, ¿no? El acta de la comisión directiva que convoca a la asamblea, en donde vas a tener que, cuando vos hagas la carga, vas a tener que indicar, en el caso de tener que publicar, vas a tener que indicar con qué fecha hiciste la publicación de los edictos.
pero eso es dentro de una pestaña del trámite que vas a tener que confeccionar en IPJ, ¿no? Te vas a tener que acompañar el acta de asamblea, el registro de asistencia y el padrón de asociados. Si eligieras autoridades, vas a tener que acompañar las aceptaciones de cargo, la declaración jurada única de cada uno de los electos con las firmas certificadas. Con respecto a los estados contables, nosotros fiscalizamos el acta que aprueba el estado contable, pero no fiscalizamos el estado contable en sí. O sea, nosotros no pedimos los balances, pero sí nos reservamos la facultad para hacerlo. Pero bueno, es esto simplemente. El balance no lo van a acompañar, sí la asamblea que lo aprueba. Y nada más, eso sería básicamente lo que tienen que presentar. De todos modos, te invito a que leas en la resolución 50 cuáles son los requisitos por las dudas que me haya faltado algo. Bien. Sí, Una, más o una menos a partir del artículo 70, allí van a encontrar. Sí, Belu, perdón. No, está bien. Ahí dice Valeria, genial, muchas gracias. Igual Leo, sí, sí. Ya le pasé la resolución a Vale por el chat de Zoom. Lo que iba a aclarar es que tienen que tener muy presente de que las actas no se escanean y se suben al trámite, ¿sí? Es un circuito de 3 pasos, básicamente. Ustedes van a tener, supongamos que es una asociación civil, porque Vale nos dijo que era una asamblea ordinaria, ¿no? Entonces, supongamos que es de una asociación civil porque las fundaciones tienen reunión. Entonces, van a tener disponible las secciones de libros digitales, de consulta de libros digitales y de asamblea, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer posterior a la asamblea? Subirla a libros digitales. Previo a la presentación de la asamblea IPJ, tienen que descargar esa acta o que convoca y el acta que resuelve, que estaban mencionando las chicas, desde consulta de libros digitales, donde se les va a descargar con su correspondiente comprobante, que le decimos nosotras, de rúbrica digital, que lo que hace es validar que esa acta y documentación esté incorporada efectivamente en los libros digitales. ¿Cómo? Porque ese comprobante internamente tiene embebida el acta que ustedes subieron. Ese comprobante es el que tienen que subir en la presentación de asamblea que vayan a iniciar en el portal de trámites, ¿sí? Libros digitales y consulta de libros digitales, IPJ no lo ve, ¿sí? Es un espacio de almacenamiento externo que brindamos por seguridad jurídica para que ustedes gestionen sus libros sociales, ¿sí? Digitales. Pero no lo vemos. Nosotros vemos las presentaciones que ustedes hacen. Por eso es necesario que ingresen el comprobante, no el acta escaneada. El comprobante que autentifique que esa documentación está subida en sus libros societarios digitales, ¿sí? Sociales digitales. Societarios no, porque son libros sociales. Así que, dicha esa aclaración, eh, si quieren, chicas, pasamos a otra consulta. Bien. Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Sarina. Dice, buen día, muchas gracias por la charla. Mi consulta es la siguiente. Hemos fijado una asamblea extraordinaria para reformar estatuto para que una persona pueda ser reelecta indefinidamente, más allá que el cargo dure 2 ejercicios. Y el mismo día también fijamos asamblea ordinaria de elección de autoridades. Eh, si en la extraordinaria no se aprueba la reforma de estatuto, existe una sola lista que incluya a una persona que ya cumplió sus 2 ejercicios. ¿Cómo hago con la elección de autoridades? ¿Puede proponerse una lista en el momento de la asamblea? Muchas gracias. Bueno, en realidad el proponerse una lista al momento de la asamblea va a depender de cómo tengan determinado, o sea, el tiempo, con qué anterioridad tienen que presentarse las listas ante la comisión directiva o si hubiera una junta electoral. Eh, yo creo que la respuesta dependería de eso. Hay que ver qué dice el estatuto respecto de las listas, con qué antelación tienen que estar presentadas las listas. Si en la Asamblea Extraordinaria no se aprobó la reelección, de la posibilidad de reelegir a una persona de manera indefinida, van a tener, para mí, tienen que ver lo que dice el estatuto y en todo caso, si no les permite presentar una lista en ese momento o armar una lista en ese momento, van a tener que aplazar la ordinaria con elección de autoridades, porque esa elección no va a poder hacerse o va a salir rechazada.
Gaby, ahí aclara a la ciudadana que no está prevista ninguna antelación en el estatuto para la presentación de listas. Bien, entonces sí podrían hacerlo. O sea, plantear que en virtud de que no se presentó o que no se aprobó la modificación del estatuto, tiene que hacer una modificación en la lista y quien en la lista aparece para cubrir tal cargo y no podría cubrirlo, va a estar en la lista de esta persona. Bárbaro. Cualquier cosa pueden repreguntar. Vamos a seguir con la pregunta de Daniel. Dice, las entidades civiles no tienen que presentar balances, como se pide ¿cómo se pide la prescripción de 5 años? ¿Dónde consulto? A ver, eso es lo que dije un poco hace un rato. Las asociaciones civiles y fundaciones tienen que confeccionar el balance, están obligados a confeccionar el balance porque van a tener que presentarle ante otras entidades, como por ejemplo la FIP, tienen que confeccionarlo y tienen que visarlo por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nosotros, IPJ, no lo fiscaliza, por ende no lo pide. Lo que nosotros fiscalizamos son las asambleas que tratan los estados contables. Y sí, si una entidad debe 10 años de estados contables, solo van a presentar solo van a presentar las asambleas que trataron los últimos 5 estados contables y por los anteriores a estos 5 años tienen que presentar dentro del trámite, dentro del expediente, una nota donde manifiestan que solicitan la prescripción de esos ejercicios, de los anteriores a los 5 años. Bien. Seguimos con la consulta de Fede. Dice una consulta más. Con respecto al capital social inicial, en las guías aparece que tiene que ser mínimo de 30.000. ¿Eso es todo el costo o hay algo más a tener en cuenta para iniciar el trámite? ¿Los fundadores tienen que demostrar algún ingreso mínimo? No, en las asociaciones civiles el costo, que en realidad no es un costo, es el capital que ustedes le están asignando a la entidad, es el capital mínimo que se le asigna a la entidad por ahora, y es un dinero que se deposita, si lo van a hacer en efectivo, se deposita en una cuenta, y una vez finalizado el trámite, ese dinero vuelve. De hecho, el sistema pide que ustedes carguen 2 CBU. El CBU de la máxima autoridad, que es el presidente, y de otra autoridad. Esto es a los fines de que cuando el expediente salga aprobado, esos 30.000 pesos vuelven a ese CBU, el CBU del presidente. Y en caso de que exista algún problema con la cuenta del presidente, se va a devolver al del segundo miembro que se le asignó al que le asignamos un CBU. Así que solo eso, porque no tenemos tasas con respecto a las asociaciones civiles y fundaciones, ni se hacen publicaciones, así que nos sería solo eso. La única aclaración que podemos hacer aprovechando la modificación de hoy, chicas, denme un segundo que chequeo. eh, Hubo una actualización de tasas, ¿sí? Y esto afecta para asociaciones civiles y fundaciones puntualmente en un solo trámite, que es el de ¿Y el de la reserva de reserva? denominación, que es el de reserva de denominación, que es el trámite previo al de constitución. ¿Sí? Entonces, en sí, en Constitución, tiene únicamente, digamos, el capital social que ustedes suscriben e integran y después se devuelven 96 horas hábiles una vez inscrito, rechazado o eliminado el trámite, ¿sí? Eso respecto a Constitución. El paso previo es la reserva de denominación. Este trámite de reserva de denominación, a partir de ayer, 1 de septiembre, ¿sí? Por una resolución del Ministerio de Economía y Gestión Pública se actualizaron los montos de las tasas y para este trámite puntual tiene costo, ¿sí? Para que lo tengan en presente respecto a este punto. Es el único trámite de asociaciones civiles y fundaciones que tiene costo, que es un trámite previo a la Constitución, ¿sí? Solamente esa aclaración para que la tengan en cuenta si antes de esta fecha no han realizado la reserva, ¿sí? Eso. Y en todo caso, también recordarles que tenemos un trámite o servicio gratuito disponible las 24 horas desde el portal que se llama
consulta de homónimos y ustedes los pueden ir utilizando para verificar que no haya una homonimia fonética o literal antes y previo a hacer al trámite de reserva de denominación. Si quieren más información, se contactan, como dijo Lau, con nosotros vía Facebook y les pasamos todas las buenas prácticas a tener en cuenta. Bárbaro, tenemos la última pregunta, es de Valeria. ¿Cuántos días antes se debe publicar en el boletín oficial y diario, claro, y diario de mayor circulación, 15 días hábiles antes de la asamblea? En realidad, Valeria, eso va a depender de lo que determina tu estatuto. Primero, no todas las entidades publican en el boletín oficial y mucho menos no todas publican en el diario. Si tu estatuto dice que tienen que publicar en el boletín oficial y en el diario, perfecto, háganlo. Con respecto a los días, es lo que está determinado en el estatuto. Si no dice con cuántos días de antelación, yo entiendo que hasta un día antes de la asamblea pueden publicarlo. Y bueno, y va a tener que ser por los días que determine el estatuto. Y si no determina días, entiendo que por lo menos uno. Perfecto. Bueno, Bien, eso de era la chicas, última. creo que no nos quedó ninguna consulta, solamente una de Daniel, pero tenía relación a una sociedad, así que Dani, te vamos a pedir que puntualmente esa duda respecto a las sociedades eh, lo hagas en el chat de Facebook, ¿sí? Para poder brindarte una mayor información respecto a la particularidad del tema. ¿Por qué? Porque escribo puntualmente de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. Bien, creo que Claudia nos dice por favor que leamos la última pregunta, así que si les parece, chicas, es sobre publicación. Respecto a lo último que dijeron, se la voy a pegar acá, Claudia Maldonado, y con esta sí ya daríamos cierre, si les parece, al encuentro. Bien. Dice, agrego una pregunta, por favor. Si no dice en el estatuto nada sobre la publicación previa a asamblea, ¿qué aplica? Eh, bueno, como te dije, o sea, va a depender de qué dice tu estatuto. Si tu estatuto determina que hay que publicar en el boletín oficial por un día, y bueno, ese día puede ser desde el día de la convocatoria hasta un día antes de la asamblea. O sea, porque la idea de la publicación, imagino yo que estamos hablando de la publicación de una convocatoria. Esa también es otra cosa que podrías aclararnos. Si es la publicación de una convocatoria, desde la convocatoria hasta un día antes de la asamblea se puede publicar esa convocatoria. Si estamos hablando de una publicación, como por ejemplo hacen las sociedades, que es como posterior a la Constitución, nosotros eso no lo tenemos. Las asociaciones civiles y fundaciones eso no publican. Bien, Eh, aclaro que sí que era de la convocatoria y bueno, agradecida. en realidad no puedo determinar cómo tiene que ser porque no sé qué dice tu estatuto. Pero en principio es eso. Si el estatuto dice que hay que publicar por un día, por 3, por 5, por 8, entiendo que es en el plazo que está entre la convocatoria y la asamblea, un día antes, porque no podrías publicar el día de la asamblea. Porque la intención de esta publicación es que los asociados estén enterados de que va a haber una asamblea y que se presenten. Entonces el día de la asamblea no correspondería presentarlo y sería dentro de ese plazo. Si el estatuto te dice 10 días hábiles antes, y tendrá que ser 10 días hábiles antes, o 15, o días corridos, o con un mínimo de 3 días antes. Bueno, eso depende de lo que diga. Perfecto. Dice Claudia, muchas gracias a las tres. Así Bueno, que bueno, quedó súper entendido. Eglis dice, gracias, muy amables y sabias como siempre. Hasta pronto. Gracias, Eglis, por tus comentarios. Y bueno, vamos haciendo el cierre si quieren, chicas. Les bueno, dejamos para a todos los usuarios en el chat de Zoom, no solo toda la información que fuimos mencionando, sino también todos los medios por los cuales pueden recibir las novedades que van sucediendo en la inspección, ¿sí? Nuestro newsletter, el canal de YouTube, la página de Facebook y la sección de novedades de nuestra página web. Tienen todos los enlaces y a su vez nuestra encuesta en donde ustedes van a poder brindarnos sus comentarios respecto a qué les pareció el encuentro del día de hoy, ¿sí?
como siempre decimos con Lau y Gaby, es un espacio que nosotros nos ayuda a ver y observar cuáles son los fuertes de este hermoso encuentro y cuáles son las cuestiones a mejorar. Siempre nos gusta escucharlos, así que todos los aportes que puedan hacernos por ese día son siempre muy bienvenidos. Así que desde ya muchas gracias a todos los participantes en el día de hoy. Gracias Carlos, Marina, Mara, Verónica, Mer, Claudia, Mariela, Daniel. Gracias a todos los que también iniciaron y por algún motivo se tuvieron que retirar y nos fueron avisando. Y bueno, por sobre todas las cosas, muchas gracias Lau y Gaby por brindarnos como siempre su tiempo y su conocimiento y sabiduría, como dicen los usuarios, en el día de hoy. La verdad que este espacio es lo que es por ustedes, así que muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme los lunes. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo encuentro que va a ser el lunes 16 de septiembre. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias, Lau, por tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias, Gaby, por tu tiempo también en el día de hoy. Y bueno, gracias de todo corazón, chicas, por acompañarme siempre. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Que tengan buena semana y espero que esta reunión les haya servido. Buena semana para todos. Tengan una hermosa Chao. jornada. Nos vemos el 16. Chao.